Entonces, voy a presentarla. Es una amiga mía, como os he ido diciendo durante toda la semana, es una compi de clase, ¿vale? Ana Suriñac, fotoperiodista, editora y cofundadora de la revista 5W. Le gusta viajar, pero no como a vosotros y a mí, así de tranquis. Le gusta ir a sitios donde hay cosas importantes que contar, ¿vale? Entre sus destinos, los leo porque hay un mogollón y he escogido unos cuantos así, lugares. eh, Supongo que ella habrá encontrado el lado amable, pero así de pronto dices, hostia, nen, el Congo, Sudán, Yemen, Nigeria, Pakistán y mogollón más. Apasionada de la fotografía y de desvelar qué nariz pasa en el mundo, trabajó en Médicos o trabaja en Médicos Sin Frontera, que ahora os lo preguntaremos, y hoy la tenemos aquí para charlar con nosotros. Bienvenida, Ana. ¿Qué dices? ¿Cómo estamos? Mira, una cosa rara, ¿no? Encontrarnos aquí después de A ver, compartir. sí, 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 porque íbamos juntos al cole, pero pues hasta que yo me fui del cole, pues segundo de la ESO, primero de la ESO, o sea, mogollón de años. Sí que nos habíamos visto alguna vez en alguna cena así de cole, pero vaya, no hemos cruzado más caminos. Sí que lo bueno es el contacto que se sigue manteniendo, ¿no? Con las redes sociales, que es una de las cosas que yo creo que es más chulo, ¿no? De las redes, ¿no opinas igual? Así podemos al menos, ¿no? Saber irnos, aunque no hablemos mucho, pero irnos siguiendo la pista unos a otros y poder hacer encuentros así también. Sí, sí, porque hay, claro, yo por ejemplo de esa parte del cole, claro, yo me salté la adolescencia en el cole que íbamos juntos, entonces, que es como cuando más lazos generas con la gente y tal. Ostras, y recuperarlo, aunque sea solo, dice, hostia, con los compañeros de clase, qué guay, ¿no? Tener este contacto y ver que vamos haciendo cosas, pues bueno, pues que eso a mí me parece muy, muy interesante, sobre todo en nuestra clase estáis un par o tres que estáis haciendo cosas súper, súper, súper chulis, entre ellas tú, que al final estudiaste periodismo y bueno, cuéntame un poco. Es como un mundo súper. Estás como súper, súper, súper metida a saco, ¿no? Estás siempre viajando, siempre. No se Sí, te sí, oye. yo me Ah, sí. metí. Sí, sí, ¿no? ¿Se me Sí, sí, oye? ahora perfecto, sí. Ah, perfecto. Sí, sí. Bueno, de hecho yo me fui del cole creo que al año siguiente que tú, Hostia. porque no sé si te acuerdas que yo en ese momento hacía mucho deporte, esquiaba y tal. Sí, sí. Y me fui al CAR de Sant Cugat, que de hecho luego estuvimos con Laia Sanz, que es Ah, muy otra de bien. las... Otra de las chicas que de nuestra clase que están haciendo cosas súper, súper importantes. Sí, sí. Y nada, y luego pues del CAR estuve unos años y bueno, hay un momento que hay que elegir entre estudiar o hacer deporte. Evidentemente yo no estaba al nivel que está Laia Sanz ahora mismo, entonces bueno, decidí estudiar, ¿no? Y bueno, dudé un poco entre periodismo y medicina porque bueno, mis padres son médicos y al final, bueno, una familia de médicos, la hermana mayor, lo normal es que también, bueno, lo que me habían ahí como medio encaminado era estudiar medicina, pero a último momento dije, yo no quiero esta vida, yo no quiero una vida... Bueno, luego he descubierto, ¿no? Que hay otras maneras de ser médico, ¿no? Pero la que yo había visto pues era como con una rutina, en muchas guardias, en un hospital aquí. Y dije, bueno, pues yo no quiero esto, con 18 años dije esto, ¿no? Y cambié absolutamente y dije, ¿qué profesión me permite viajar? Al principio fue así, una cosa muy egoísta, ¿eh? ¿Qué profesión me permite viajar, conocer mundo y entender un poco más dónde estamos, ¿no? A nivel global. Y vi que era periodismo y me tiré al A periodismo. saco, a saco. Sí, hombre, desde luego es diferente, pero como tú dices, hay una diferencia ¿no? De lo que has dicho de ser médico, ¿no? Cómo ser médico, pues de manera más tradicional, más de esto, y un poco explicando lo que está ocurriendo, que creo que es a lo que más te dedicas. Antes de empezar un poco a preguntarte cosas como muy serias y muy de esto, que la verdad es que tu trabajo es como muy serio, ¿también haces fotos como hobby o te consume, digamos, gran parte de tu tiempo de trabajo y luego ya no le dedicas ese ratito para hacer 4 fotos, chorra y tal? O sea, ¿o es solo trabajo o también tienes el hobby de fotografía? Pocas. Antes de dedicarme exclusivamente al fotoperiodismo, bueno, exclusivamente no, eso ojalá, pero antes de como profesionalizarme mucho, sí hacía muchas fotos como hobby.
Ahora hay épocas que me apetece mucho hacer fotos y sigo haciendo fotos. De hecho, ahora que acabo de tener una hija, pues hago muchas más fotos. Pero sí que hay veces que no dejo la cámara y me olvido de hacer fotos, ¿no? Porque siempre, también antes comentabas que yo no viajo diferente, pero en realidad también me gusta viajar como placer, ¿no? Pero si me voy de placer a viajar y llevo la cámara, ya estoy ahí pensando, hostia, aquí hay un tema y puedo ser capaz de un viaje de placer convertirlo en un viaje de trabajo, ¿no? Entonces me cuesta un poco separarlo. Es una movida, ¿no? Cuando parte o una afición o algo que te apasiona mucho pasa a ser tu trabajo, acaban solapándose como demasiadas las cosas y a veces hasta es como, bueno, ya está. Hoy he trabajado ya. A ver, las fotos de tu hija, pues en los grupos familiares a tope, claro, estarán gozándolo, ¿sabes? Pero vaya, es otra movida. Por cierto, enhorabuena, que sí que vi. Mira, ni me lo había planteado preguntártelo, pero como vi que lo pusiste en Instagram y hace un tiempo, porque que le hiciste una foto a tu cría, 7 meses tiene ya. Sí, cuelgo muy poco, pero sí que de mi hija, o sea, pero creo, bueno, hubo un momento que pensé, bueno, para mí me ha costado tomar la decisión de ser madre, ¿no? Por la profesión y al final dije, voy a contar que he sido madre porque se puede, ¿no? O sea, teniendo una hija de 7 meses acabo de volver de Afganistán y no ha pasado nada. Eso es lo que Es- le comentaba yo a unos amigos y tal, cuando le dije, hostia, voy a hacer otra de las entrevistas, voy a hacer una ex compi de clase que me hace mucha ilusión porque hace esto de la revista y está siempre viajando y tal. Y le digo, cuando le contacté, pues no me dice la tía, no, es que estoy en Kabul, la semana que viene vuelvo. En Kabul. Tócate los de esto, o sea, en, ¿no se te había ocurrido ir a otro sitio mejor? O que un poco más tranquilico ahora, así, yo qué sé, en estos últimos meses o el último año, qué fuerte. O sea, claro, me quedé así y dije, ok, pero claro, yo no pensé ok, dije, puta mierda, Kabul. O sea, con la que hay liada aquí, digo, ya no se trata de que no le hagamos la entrevista, sino de esta chica. Oye, y una cosa que te quería preguntar, bueno, que tenía apuntado para preguntarte más tarde, pero viene al caso ahora. Para hacer lo que haces, es irte a sitios de tanto conflicto, tanta problemática, por así decirlo, problemáticas tan diferentes, necesitas tener mucho valor o estar un poco loco. Necesitas creer en lo que haces. Yo no tengo mucho valor. A mí, yo Perdona. paso miedo también. Pero bueno, al principio, como contaba, ¿no? Que luego ha quedado esto de los médicos. Al final, yo, tú lo decías al principio, empecé a trabajar con Médicos Sin Fronteras, ¿no? Ujú. Y luego vi que, de hecho, he pensado muchas veces, ostras, pues a lo mejor esta vida de médico sí me hubiese gustado, ¿no? Pero al principio empecé como un poco, bueno, fui a Bosnia, ¿no? Que era como, ya había acabado la Ujú. guerra, pero a verla, pues bueno, ya un poco, ¿no? La guerra de Bosnia todos recordamos, ¿no? Nosotros pues somos del 85, pues casi las primeras imágenes que Sí. recuerdas en televisión es la caída del puente de Mostar, ¿no? Fui a Bosnia, que ya estaban en una posguerra larga. Ujú. Luego, pues me fui liando, me fui a Melilla, a la valla de Melilla. Luego me lié un poco más y me fui a una crisis nutricional en Etiopía. Luego empecé a trabajar con Médicos Sin Fronteras y ahí ya me enganché, ¿no? Entonces, bueno, necesitas valor, ¿eh? Lo que pasa que es más como, yo creo, ¿eh? Creer en lo que haces y creer que, bueno, que tienes un compromiso, ¿no? Un poco con las historias que hay que contar. Entonces, ahora, por ejemplo, en Afganistán dudamos un poco por la niña, Mm. pero bueno, era un momento que debíamos contarlo, ¿no? Y Sí, sí, desde luego. debíamos, bueno, y un poco es esto. Al final, el tema del periodismo, o la comunicación, como la veo yo ahora, es un poco que si no va nadie a contarlo, si no va nadie a contarlo, se genera como un argumentario o una forma de explicar, de explicar lo que está ocurriendo y ya está. Y te lo tienes que creer. Si no va gente a decir, epa, epa, esto que está pasando, ¿no? No sé si lo pudiste ver, el Salvados de ayer. Yo vi un trozo, no lo vi entero. Pero justo estaba hablando de allí, de Afganistán, en parte, y de las mujeres en el mundo talibán que se plantea ahora, ¿no? Yo cuando me lo dijiste, o sea, no sé si es paternalismo o heteropatriarcado, yo qué sé, ¿sabes? Seguramente algo lleva de eso, pero yo en cuanto me lo dijiste pensé, fuck, ¿sabes? O sea, talibanes, Ana, mujer, Kabul.
O sea, sin querer, ¿vale? Automáticamente mi cabeza hizo, tup, tup, hizo ese triángulo y dije, espérate, loco, ¿sabes? O sea, esta chica. Em, Tú, claro, dices, has dicho una cosa, bueno, has dicho muchas, pero una cosa que me parece muy interesante, dices, hostia, es que claro, no es que tenga valor, yo paso miedo. Claro, claro, pero porque vas a sitios en los que hay una crisis, por ejemplo, crisis migratoria muy fuerte, ¿no? No me acuerdo dónde lo ponías, pero también hay lugares dentro de ese mare magnum en el que te mueves, en el que hay pequeños retazos de sacar cosas positivas, me imagino, ¿no? De hecho, bueno, talibán por partes. En Afganistán, digo talibán. Bueno, ser mujer es ahora mismo ser mujer en Afganistán, solo por el hecho de ser mujer, ya para ellos ya es una amenaza, ¿no? Porque lo que quieren es acabar con la libertad de las mujeres, básicamente. Mm, Pero, y las mujeres están sometidas a, bueno, a unos castigos y a una, bueno, se les están violando todo tipo de derechos y lo que falta por venir. mm, Pero ayer en El Salvador yo también vi un trozo, no lo acabé, pero Mónica Bernabe, que es la periodista que entrevistaba a sí. Gonzo, ella lo decía, ¿no? Que ser mujer occidental no es lo mismo. O sea, ahora mismo los talibanes han decidido que quieren que estemos los periodistas ahí informando, ¿no? Los periodistas internacionales, porque los periodistas locales les están encarcelando a todos, ¿no? Entonces, nos dejan a los periodistas internacionales estar allí. Es un momento que hay que cubrirlo, pero también hay una fina línea, ¿no? Entre hacerles un lavado de imagen, y Mm, eso es como la preocupación máxima que nosotros teníamos en 5W en la revista, ¿no? Entonces yo me centré mucho también en documentar pues, cómo se iban a vulnerar los derechos de las mujeres y cuáles eran las sensaciones, ¿no? De las mujeres en estos primeros días, porque ahora mismo no se sabe, ¿no? Han llegado, están mandando, pero no han empezado a legislar. O sea, no hay bueno, una ley que diga está prohibido ir al colegio, no no, está escrito, claro, ¿no? claro. Pero han dicho que... Entonces es como un momento de impasse que yo... La sensación sí que es que han, han venido para quedarse, yo Mm, creo, no, no veo, ¿no? Y bueno, ahora están intentando, ¿no? Como que también quedar bien con la comunidad internacional, porque de la comunidad internacional dependen los fondos. mm, Pero todo esto, bueno, de hecho ahora ya no se habla de Afganistán apenas en los medios de comunicación. Entonces, de hecho ayer estaba con una chica que se llama Nadia Ghulam, que ella es de Afganistán y vino a Cataluña en 2006 y ella, bueno, vino aquí porque, bueno, como refugiada ujú. y ella contaba que en esta última semana han desaparecido 2 miembros de su familia, que no saben dónde están. Directamente. Y eso va a ir pasando cada vez más y cada vez habrá menos atención mediática, por lo tanto, entonces llegarán los reales, ¿no? Los talibanes Mm, de verdad, que mm. son lo que son. Me parece súper curioso. No sé, curioso es jodido utilizar la palabra en este contexto, ¿no? Pero me parece curioso la tranquilidad. La tranquilidad como con la que se estaba tomando el hecho de que los talibanes iban a volver al poder, ¿no? Estaba la peña muy preocupada por la gente que estaba allí y que tenía que salir, y a mí me parece bien, porque que se preocupe la gente por la gente que va a tener una vida muy complicada. Pero es que el 100% de la población va a tener una vida muy complicada ahora. O sea, el 100% a lo mejor no, pero por ejemplo el 100% de las mujeres sí. O sea, no sé, me parecía como un poco, quizás desde mi punto de vista, el foco un poco distorsionado, en plan, vale, vale, esta gente tiene que salir, sí, se les tiene que salvar. Pero... ¿Y todo lo que viene después qué? Porque los talibanes solo están diciendo que de buen rollito, ¿sabes? Que de buen rollito, que mira, no hemos matado a nadie, hemos llegado de paz y tal, y de... Hostia, nen, pero que no sabemos que son los mismos exactamente que habían, menos los que han matado durante 20 años, no sé. Es ¿no? Que al final también, ¿quién está saliendo? Bueno, o sea, está saliendo gente que ha colaborado con los gobiernos occidentales, ¿no? Esa gente tiene un perfil social muy determinado. Son Mm, gente que habla inglés perfecto, que generalmente vive en las ciudades, gente que, pues aquí sería clase media alta, ¿no? ¿Quién colabora con los gobiernos? O sea, entonces, claro, esta gente que se la tiene que sacar, por supuesto, ¿eh? Además, mucha de esta gente, pues toda la gente que ha trabajado para los gobiernos occidentales, que han estado eh, en guerra contra los talibanes, está absolutamente amenazada. Entonces, claro. claro que hay que sacar a esta gente.
pero esta gente es suficiente. Aquí se está hablando, ¿no? Hay unas listas, el gobierno español, de 1.800 personas, pero 1.800 personas, ¿en serio tenemos que sacar 1.800 personas? ¿Cuánto tiempo, no? ¿Y cuántos millones viven en Afganistán? ¿Y qué va a pasar con toda esa gente que se queda en? Entonces es muy complicado. Yo, con todas las mujeres que hablamos, bueno, con toda la gente que hablamos, Mm. casi en- no ven, especialmente en Kabul, que es la capital, ¿no? Que es donde se notó un poco más esta invasión occidental, porque luego en muchos pueblos ya estaban los talibanes, en muchos pueblos de Afganistán las mujeres seguían sin tener derechos, pero en Kabul, especialmente en Kabul, sí que mucha gente iba a la universidad, ¿no? Me encontré con una mujer que me decía, bueno, una chica de mi edad, me decía, claro, es que yo empecé la carrera en 2004, tal cual como yo, bueno, yo ya no recuerdo si era el 3 o el 4, pero más Mm. o menos, y de repente, una chica que es artista, de un día para otro le dicen que ya no eres artista porque está prohibido que seas artista, ¿no? Entonces ya no puede, como si a mí me dijesen, ya no vas a hacer fotos porque la fotografía es considerada un arte por ellos, entonces ya no vas a hacer fotos, ¿no? O lo mismo está pasando con la música y bueno, entonces muchísimas mujeres que habían trabajado por los derechos de las mujeres, que ha habido una línea de trabajo en Afganistán para eso, ¿no? Para mujeres maltratadas que escapasen de sus maridos y se les daba refugio, todos esos refugios están cerrados ahora. Buah, o Entonces, sea, claro, va a hay flipar. muchísimos temas que quedan en el aire y que vamos a ver qué pasa. O sea, no, bueno, Es una locura. A mí, bueno, a ver, todo lo de Afganistán es una locura en general. O sea, es alucinante. En fin, bueno, cambiando un poco de tercio, vamos a hablar de temas más alegres, el COVID, ¿vale? No, a ver, no, no quiero hablar del COVID per se. Lo que pasa es que me ha venido muy bien porque he visto uno de tus artículos en tu página web. Espérate que lo estoy poniendo. Si soy capaz de que la técnica no me destruya antes de esto. Así va el Twitch. Este no es. Así van las cosas en Twitch. O sea, te quedas así quieto y dices, bueno, estoy intentando, ¿vale? No os metáis mucho conmigo, ¿vale? Aquí, un artículo que se llama Con las puras manos, en el que dices, durante los 2 meses de estado de alarma en España, las manos de los trabajadores taparon las grietas del sistema sanitario. Cuando estábamos todos encerrados en casa, que llevamos 2 meses, bueno, que llevamos, pues eso, desde mitad de marzo, ¿no? Y cuanto más pasaba el tiempo, peor, más dramas personales había, más movidas pasaban. Eh, ¿Qué crees, qué crees que puede aportar una serie de denuncias bueno, más que denuncia, es que no sé si tú te lo tomas como una denuncia, el poner estas fotos, el enseñar qué estaba pasando, ¿no? ¿Tú te lo tomas así? Porque esa sería la primera pregunta, quizás. sí, no, como una denuncia en hay temas que sí, ¿no? Por ejemplo, cuando hago movimientos de población o, bueno, hay muchas veces sí que yo me lo tomo como denuncia. En el caso de cuando cubrimos la pandemia de la COVID, no era una denuncia, era contar lo que estaba pasando, ¿no? Si recordamos las imágenes que se veían los 15, o sea, el estado de alarma se decretó 13-14 de marzo. Ujú. Pues no dejaron entrar a ningún periodista ni fotógrafo, a ningún hospital, ni a ninguna funeraria, ni a ningún lado hasta principios de abril. Bueno, concretamente hasta el 30 de marzo, creo, 29 de marzo, porque nosotros entramos de los primeros. Esos 15 primeros días, las imágenes que estaba recibiendo la población, o sea, estábamos recibiendo todos unas cifras de no sé cuántos muertos, no Sí, sé sí, sí, cuántos sí. contagiados, no sé qué. Pero si tú, las imágenes que veíamos en televisión eran calles vacías y gente aplaudiendo en los balcones. Y a los profesionales de fotoperiodismo, no, bueno, y de las teles y los Mm. periodistas en general, no nos dejaban entrar en los sitios donde realmente estaban pasando las cosas. Entonces, claro, esto en ese momento sí que era luchar para, no tanto para denunciar, lo que denunciamos era el bloqueo informativo, era luchar para poder estar contando lo que realmente estaba pasando. Claro que había calles vacías, claro que había gente aplaudiendo en los balcones, pero no se estaba enseñando lo que estaba pasando realmente en los hospitales. Y
claro, hubo gente bueno, sigue habiendo gente que esto ya no lo entiendo, pero en esos momentos había gente que te decía que todo esto era inventado y que esto Uy, era sí, mentira. sí, 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 sí. Bueno, sigue habiendo esta gente que yo ya pero, bueno, sin imágenes, sin testimonios, bueno, pues es más difícil creerte, ¿no? Que Desde está luego. muriendo tanta gente y lo que ves son calles vacías en la televisión. Entonces, la primera parte fue muy difícil, para todos los periodistas intentar entrar, y luego bueno, y luego, una vez pudimos entrar, el reto era, vale, ¿y ahora qué contamos, no? Mm, Hay que ir o sea, hay que contar la emergencia, pero ¿qué más, no? Y bueno, en este ensayo fotográfico del que estás enseñando, lo que intentamos era seguir la vida de personal sanitario que trabajaba en hospital, concretamente en el Hospital Can Germans Trias y Pujol en Badalona, seguirlos durante todos estos 3 meses del estado de alarma, ¿no? Y ir un poco más allá del hospital, que también, ¿no? Y verles con los trajes de protección y esto, pero también contar cómo lo estaban viviendo a nivel familiar, ¿no? buah, claro. Y yo creo que hay una de las imágenes que luego esta exposición la han visto muchos, bueno, hicimos una exposición y la vieron mucha gente del personal sanitario, ¿no? Y hay una imagen donde se ve a Lourdes, que es una enfermera, eh, abrazando a su hijo a distancia, ¿no? Porque ella estuvo todos los 3 meses, bueno, 2 meses y medio, porque luego pidió vacaciones cuando ya empezó a bajar. Estuvo 2 meses y medio sin abrazar a sus hijos, estando aislada absolutamente dentro de su casa, comiendo aislada, todo, sin tocar a los hijos. Luego pidió 15 días de vacaciones para hacer cuarentena y luego abrazar a los hijos y seguir trabajando. Y volver. Vaya tela. Entonces, este tipo de historias yo creo que también eran importante contarlas, ¿no? Porque hubo un momento que todo el mundo apoyaba mucho a los sanitarios, les aplaudíamos, pero ahora están despidiendo a sanitarios y siguen teniendo contratos basura. Todo el personal de la limpieza de los sitios se la han ninguneado, no les han dado los plus que les han dado a los médicos, ¿no? Y parece que nos hemos olvidado un poco de todo ese esfuerzo, ¿no? Que hubo en los hospitales y que sigue habiendo, porque aquí nos pensamos que esto ha acabado. Es verdad que ha bajado mucho, Ujú. pero sigue habiendo gente que cada día se pone un traje de protección para seguir tratando a gente con la Es enfermedad. bastante. La verdad es que es bastante. Sí que yo no. Esto me ha sorprendido que me lo dijeras, pero no era consciente de que había habido como una barrera, una dificultad para entrar, ¿no? La verdad es que yo no fui consciente del todo de la magnitud de lo que estábamos viviendo hasta, claro, yo estaba, joder, en mi casa, viviendo con mi mujer, los dos solos, ella trabajando, bueno, vale, el negocio, bueno, cuando ya apañé el negocio entre las ayudas, el tal, no sé qué, el que tampoco, cuando ya eso lo dejé arreglado, yo estaba de vacaciones, con riesgo, obviamente, pero cuando fui consciente del todo, bueno, cuando viene una tragedia, ¿no? Ahí vino una tragedia familiar, pues se murió mi abuela, y es lo que ha pasado un mogollón de familia. Entonces fue como, espérate, claro, yo estaba acojonado cuando veía 1.000 muertos al día, pero es que no los veíamos. Es lo que tú has dicho. O sea, aparte de que yo no consumo mucho la tele, pero ni los periódicos en general y tal, pero no los veíamos. Lo que estábamos viendo era el aplausito, el tal, y este tipo de periodismo. A mí me parece muy interesante porque al final te está diciendo, vale, vale, guay, sí, el aplauso, todo eso, perfecto, sí, las calles vacías, bueno, Venecia limpia, ¿no? Que lo dijeron 80.000 veces. Hostia, que Venecia está el agua limpia y tú. Sí, claro, si no hay barcos, ¿qué te piensas? ¿Qué te piensas? No hay peña tirando papel de plata del bocata a los canales, ¿no? Pues a lo mejor tiene que ser así. Eh, este tipo de periodismo me parece muy interesante. ¿Qué opinas de otro tipo de periodismo? Que una de las cosas que quería decir, sobre todo ahora de la revista y tal, es que vosotros no lo hacéis, y eso me parece súper interesante. Este tipo de periodismo del clickbait, ¿no? Pongo una foto chunga con un titular tope guapo o tope guapo para que entres, ¿no? Y me des una visita y cobre de publicidad, etcétera, etcétera. Pero nosotros somos el anti-clickbait. Totalmente es. Cuando la revista, de hecho, se financia por suscriptores,
y alguna vez no hemos ido a buscar un poco de publicidad a marcas afines con las que estemos cómodos y tal, pero lo primero que te preguntan es cuántas visitas tienes, ¿no? También juegan a esto, ¿no? Entonces ahí perdemos ya, porque no sé, si se mide el poner publicidad a un sitio como 5W por lo que clicas, pues estamos perdidos, estamos muertos nosotros, ¿no? Nosotros somos absolutamente contrarios a eso. De hecho, es una de las razones por las que sale la revista, ¿no? Y no solo el clickbait, sino que ahora, si te fijas, cada vez hay menos texto, fotos más escandalosas en las webs de los periódicos, o en las noticias o en los tweets, y no te enteras de realmente qué está pasando, te lees el titular y la gente argumenta solo leyendo un titular, que a veces, muchas veces, es contrario a lo que pone dentro de la crónica, porque los titulares los hacen para el clickbait y luego hay periodistas serios en los medios, porque los hay, pero a Claro. veces esos titulares no concuerdan, ¿no? Entonces, claro, bueno, y no es solo el clickbait, también es un poco 5W, es el anti breaking news. No anti, porque evidentemente, por ejemplo, en Afganistán, ¿no? Que es considerado un breaking news, es noticia como de que De de pronto actualidad, sí. pasa algo de actualidad. eh, pero el hecho de... Nosotros, por ejemplo, fuimos a Afganistán y estuvimos todos los días que estuvimos y hemos publicado una crónica de, no quiero equivocarme con el número de palabras, pero creo que son 10.000 palabras, que eso es una auténtica barbaridad en un medio de comunicación, Eso te iba a y decir. 15 imágenes, ¿no? Porque tenemos el espacio para hacerlo, pero solo hemos publicado eso, ¿no? Bueno, eso y otra de Pakistán y una galería, pero hemos publicado 3. Los demás medios necesitan eh, hacer seguir rodando la rueda del hámster, ¿no? Entonces, cada día necesitan publicar cosas y eso muchas veces evita, ¿no? o dificulta mucho que se profundice en realmente qué está pasando. Sí, porque Entonces, 10.000 palabras, no hay un artículo así, ¿eh? Quiero decir, 10.000 palabras es un artículo de revista, pero de revista en plan pro. O sea, no de revista de periódico, lo que se conoce como revista, o un diario, ¿no? O tal. Claro, pero ¿crees que el periodismo tiene que solo enseñar lo que está ocurriendo? ¿O está guay también que dé margen para pensar sobre los temas? Para lo que acabas de decir, yo creo que lo contesta un poco, o sea, que es una pregunta de mierda, ¿no? Pero bueno. no, pero me gusta esa pregunta Sí, porque sí, es lo acabo contra de lo que decir, luchamos. te lo acabo de explicar, Oliver, estúpido. No, sí, no, pero está clarísimo. O sea, yo creo que evidentemente hay que informar de lo que pasa el día a día, ¿no? La gente necesita, o bueno, o alguna gente necesita Mm. saber qué pasa cada día. Pero con eso no es suficiente, ¿no? Y en los medios hay profundidad, o sea, en grandes medios de comunicación hay reportajes largos, hay documentales, hay fotografía que cuenta historias, pero queda muchas veces enterrado por el vorágine informativo del día a día, ¿no? Y ese vorágine informativo, ahí no se profundiza nada. Y es imposible, por ejemplo, entender qué está pasando en Afganistán con una crónica de 1.000 palabras. Es imposible. Ya con 10.000 yo creo que es muy poco para Eso, entenderlo bien, eso te iba a decir pero, también. pero Pero bueno, más, pero más. Ya lo pero entiendes un poquillo más, ya, claro, joder. bueno, te da pie también a los matices, ¿no? Porque no todo es blanco y negro, no todo, no sé, o sea, yo qué sé, por ejemplo, entrevistamos, dentro de la crónica hay una entrevista a un asesor de Ghani, ¿no? Que Ghani era el antiguo presidente Ujú. Ahí, sí, el antiguo presidente Sí. de Afganistán, uno de los asesores, ¿no? Bueno, pues este hombre no es blanco-negro, este hombre pues eh, era del gobierno de Ghani, pero ahora dice que Ghani es el que más le ha defraudado, igual que a la mitad a la gran mayoría de gente de Afganistán, ¿no? Y para entender cómo piensa este hombre, hay que darse espacio, no puedes decir este es malo porque era del gobierno de Ghani o este es bueno porque, ¿no? Entonces, Se va muy rápido a esa polarización, a ese maniqueísmo, ¿no? Este es bueno porque no piensa como yo en este tema, ¿no? Al final, si no se para uno a pensar, y a leer bueno, a informarte un poco realmente sobre lo que, no solo lo que está pasando, sino por qué, de dónde venimos, por qué está pasando, o qué ha pasado hace 20 o 30 años para que esto esté así, más bien, que al final es por donde empieza a caer la rueda. Oye, ¿no te da la impresión de que cada vez te tienes que ir menos lejos para buscar noticias chungas?
O sea, rollo, pues estos crisis migratorias brutales, estas... ¿No te da esa impresión? Bueno, de hecho, estamos trabajando mucho aquí, ¿no? También porque antes trabajaba con Médicos Sin Fronteras, pero igualmente los médicos, la gente de Médicos Sin Fronteras también trabaja aquí, ¿no? Bueno, con la COVID trabajó mucho Mm, en el Estado español y claro, bueno, el tema migratorio, ¿no? Que yo para mí no es una crisis migratoria, es crisis de valor de la Unión Europea, ¿no? Porque mm. al final lo que está en crisis es eso, no que la gente se mueva. Eh, y ahora nos estamos encontrando además con un problema añadido, ¿no? Que nosotros, y que nos hace plantear a nosotros también como periodistas, ¿eh? ¿Cómo seguir hablando de esto? Porque lo que está claro, ¿no? Que esta poca em, predisposición a entender de mucha gente, ¿no? Ujú. Y también los medios forman parte de esto, genera que los mundos, que vivamos todos en un mismo mundo, pero que cada vez tengamos micromundos que no tienen nada que ver unos con los otros, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que estos mundos vuelvan a ser mundos comunes, ¿no? Es parte de nuestro trabajo y cómo acercar las aspiraciones de la gente que se mueve, ¿no? Que llamamos migrantes, Ujú. muchas veces, o refugiados o lo que sea, em, debería ser muy simple, porque mucha gente es gente muy joven que quiere una vida mejor, como todos. Sí, sí, claro. Sí, es que tampoco hay que buscar mucho. Mm. Pues sin embargo es muy complicado, ¿no? Y entonces también ahí hay que hacer una reflexión sobre qué estamos haciendo mal los que estamos contando esto, ¿no? De hecho, yo uno de los últimos proyectos que he hecho, que es hashtag Bosa, que es sobre movimientos de población, lo he hecho con una artista visual francesa que no es periodista, ella es artista visual, pero necesitaba a alguien que me diese un poco, ¿no? Me hiciese pensar a mí también como Ujú. periodista. Y hemos hecho un cortometraje que cuenta los procesos migratorios con las imágenes que las personas en movimiento se generan mientras están en la ruta. Entonces hay imágenes de ellos grabándose a ellos mismos en la patera, Ya ellos ves. grabándose a ellos mismos cuando les pegan en Marruecos, ¿no? Y un poco también es una reflexión sobre qué es lo que, como ellos se ven reflejados y ellas en nuestras imágenes, que te dicen que eso es una mierda, básicamente Mm. te dicen que ellos no son eso. Y, y también una reflexión sobre cómo todas estas personas utilizan, como todos nosotros y nosotras, las redes sociales, ¿no? Al final se habla mucho de que Proactiva Open Arms, ¿no? Que es un barco de rescate que Mm. está en el Mediterráneo. Eso, las ONGs rescatando el Mediterráneo son el efecto llamada. Pero no, el efecto llamada o sea, el efecto llamada es entre la misma sociedad. O sea, cuando llega aquí la gente a Barcelona, yo he entrevistado a muchísimos, ¿no? Que les digo, ¿cuál es la foto más importante para ti desde que has llegado? Pues es la foto de ir al Camp Nou a hacerse fotos que se puede con la copa esta de Europa, o no sé, yo Ujú. soy muy mala en fútbol, ¿no? Y esa foto la cuelgan en redes sociales, entonces eso genera, ¿no? Pues yo también quiero, yo también quiero. Yo Y también quiero eso estar en es paz, ¿no? Y poder ir a ver un partido de fútbol. Y al final, ¿quién no, no? Es un poco el drama de todo esto, que al final tampoco... ¿No te parece, no te parece que hay como... Yo esto lo hablo mucho con mi mujer sobre el feminismo. O sea, hay una realidad, ¿vale? Que es todos y todas tenemos que ser iguales y todos y todas tener una libertad o poder llevar una vida de esto. Y luego la realidad que algunos quieren imponer. O sea, quiero decir, esta gente no está huyendo porque quieran venir a robar. Esta gente está huyendo, que es como lo más zafio, ¿no? El argumento más zafio. Es que vienen a robar. Dices, vale, colega, ya cuando te dicen eso ya sabes con qué tipo de gente estás hablando. Pero, ¿no te parece que hay como un argumento que es lógico, que todo el mundo sabe, que es que esta gente está saliendo de su casa para buscar un futuro mejor y luego está el argumentario, o sea, se le presta como muy poca atención a esa realidad y se le da mucho pábulo a ciertos tipos de argumentarios, normalmente en este aspecto al menos de derecha radical, que yo qué sé, tío. O sea, a mí cuando alguien que no considero que está tarao me dice, es que vienen a robar, yo me quedo así y digo, pero tío, o sea, ¿cómo podéis ayudar vosotros a que
esa influencia tan malsana de ciertos sectores acabe cuajando en gente que en principio no debería tener ese pensamiento. O sea, evidentemente la derecha, la extrema derecha ha hecho mucho daño en eso. Y de hecho, el otro día, bueno, en una semana llevamos mucho tiempo haciendo exposiciones en la calle y en una semana han destrozado 2 exposiciones en la calle donde había gente negra. Una en Tenerife, la otra en Gabá. No nos había pasado nunca y llevamos años y años, ¿no? Entonces, claro, la extrema derecha ha hecho que todo esto esté como, bueno, que ya nadie se avergüence de nada, ¿no? En la exposición de Tenerife literalmente cortaron los retratos de la gente por el cuello, o sea, les degollaron directo. Entonces, pero creo que no es solo, la extrema derecha mucho daño, pero no es solo culpa de la extrema derecha lo que pasa. Porque al final me pongo intensa en este tema, Dale, pero dale, sin los miedo. pocos esfuerzos que se han hecho en dar acogida digna a todas las personas que han llegado, y eso no ha sido gobierno de la extrema derecha, que por cierto no hemos tenido, por suerte todavía, vamos a ver qué pasa más adelante, o sea, gobiernos de izquierdas, como el que tenemos, no están dando una acogida digna a la gente, ¿no? Gente que dice, vienen a robar, evidentemente no vienen a robar. Roban. Bueno, hay un momento que cuando un chaval de 18 años se queda en la calle sin ningún derecho, ninguno, porque se le saca el derecho a trabajar, se le sacan los papeles, se le saca todo, no puede volver para atrás, ¿qué otra salida? O sea, ¿qué harías tú si te Sí, sí, quedas sí, en esa claro. situación? Claro, ¿No? claro. Evidentemente no vienen a robar. Lo que pasa que yo siempre digo a mucha gente, típicas reuniones que se habla de esto, ¿no? Porque también nos pasa mucho que yo me muevo en una gente que está muy convencida de esto, ¿no? Que todos tenemos claro por qué pasa esto, que las políticas de acogida no son dignas. Pero cuando sales un poco de ahí, te encuentras con colegas que no están ¿no? tan concienciados o que no han trabajado tanto en esto, y hay gente que tiene ese argumentario, y yo digo, pero es que em, reclamar una acogida digna, seas de derechas o de izquierdas, te tiene que importar, porque eso forma parte de tu tranquilidad social. Y ahí ya no te digo que para mí es un derecho humano, pero Sí, bueno, sí, si sí, hay sí. gente que no cree en los derechos humanos, que crea en sus derechos si quieren, Bueno, sí, y eso deberíamos reclamarlo de derechas, de izquierdas, de extrema derecha, y eso es imposible que la gente lo vea, porque yo me he discutido con 1000 personas de eso y no lo ven, ¿no? Entonces, quédate en tu país. Y hay gobiernos de izquierdas a los que yo he escuchado decirles, no, es que hay que invertir en los países de origen. Vale, invertir en los países de origen en temas sociales, muy bien. Pero eso quiere decir que esta gente viene porque sí, o sea, esta gente viene huyendo muchas veces, o sea, de violencia extrema, de conflictos generados por el mismo Occidente, o sea, el mundo es global, ¿no? Y los problemas son globales, sí, entonces sí, sí, sí. hay que ahondar mucho en este discurso, ¿no? Para no simplificar y a veces No, cuesta no. mucho. Es que son temas complejos. Yo creo que simplificar en temas que son complejos, pues siempre lleva a errores bueno, de discurso y de todo tipo. Has dicho una cosa con la que no estoy de acuerdo, y es que estamos con un gobierno de izquierdas. Pero aparte de eso, todo Bueno, todo lo podríamos demás estar de correcto. acuerdo. Un gobierno, me he equivocado porque no he matizado, que dice ser de izquierdas. Vale, un gobierno Yo creo que ligeramente de estamos de acuerdo. izquierdas. Ahí está, sí, sí. Que tiene Exacto. un poquillo. Bueno, por aquí están hablando de los políticos, dicen que no denuncian estos actos amorales porque aún siguen habiendo muchos votantes que piensan anticuadamente. Bueno, sí, yo creo que es la pescadilla que se muerde la cola en este aspecto, que es un poco lo que ha dicho Ana. Es que no, en este sentido no hay ningún partido político. Merkel, cuando acogió a todos los refugiados sirios, no sé si os acordáis en 2015 que acogió a 1 millón, eso tuvo un precio político para ella. O sea, no ha habido ni un partido político que haga unas políticas migratorias de acogida ¿no? de izquierdas y que le haya beneficiado. Claro. Es que para empezar ya estamos hablando de políticos cuyo único punto en su programario debería ser, si puedo estar 8, mejor que 4.
¿vale? Entonces, si puedo estar 8 mejor que 4, significa que nunca vas a hacer nada que te haga estar 4 en vez de 8. Entonces, todas estas cosas tienen un coste, a pesar de que luego mejore la vida de la gente. Porque ya olvidémonos casi de los migrantes en la política de aquí. O sea, hay mogollón de cosas que se podrían se podrían arreglar o se podrían mejorar, al menos no a lo mejor no inmediatamente, pero sí en 10 años. Y claro, en 10 años si yo ya no voy a estar, ¿para qué? Pero bueno, es la movida de siempre con la política. Yo creo que eso sí que es... vamos a estar bastante de acuerdo. Sí, sí. 5W, ¿cómo surge este proyecto? Así en rápido. Explícame, porque yo creo que lo descubrí tarde, no sé cuántos años hace que lo tienes, pero sí que a raíz de encontrarnos una vez en una cena de cole y tal, pues ya sí que conectamos por Facebook y por Instagram o por Twitter, no lo sé. No, por Twitter no te he seguido ahora, no te seguía, digo, hostia. No, yo Em, tampoco. y digo, hostia, esto de 5W, ¿cómo surgió? ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo surgió el...? Bueno, 5W es un poco, surge a raíz de todo lo que estamos hablando, ¿no? De muchos de nosotros lo fundamos periodistas, fotógrafos y un programador web muy importante para esto también, Kim ¿Mm? Sudaire. Y un poco nos encontrábamos que las historias que hacíamos o la manera con la que queríamos contar las historias que nos encontrábamos no tenía cabida en los medios en los que solíamos publicar, ¿no? Pues porque no hay espacio, porque va muy rápido, porque ahora esto no interesa o porque ahora esto. Y entonces al final dijimos, bueno, vamos a montar un espacio, porque al principio fue así, un espacio donde eh, podamos publicar las historias como a nosotros nos apetezca y vemos qué pasa, ¿no? Y para lanzarlo hicimos un Berkami, los fundadores somos 9, pero luego hay un montón de periodistas españoles que se dedican a temas sociales internacionales, fotoperiodistas, que creyeron en el proyecto y nos apoyaron desde el principio, ¿no? Y nuestra sorpresa fue que en el Berkami, no me acuerdo, pero creo que en 2 días hicimos el 25.000 euros pedíamos y luego doblamos el dinero que estábamos pidiendo y ahí fue como el termómetro de decir, ostras, a la gente le importa y le interesa conocer el mundo como lo estamos intentando contar, ¿no? Y de ahí, pues hace 6 años que nos hemos liado en el proyecto 5W y la verdad es que cada vez hay más socios, hay gente convencida, hay gente que, de hecho, la cobertura de Afganistán es una cobertura muy cara y la hemos podido pagar gracias bueno, a los socios que nos dan apoyo y surge básicamente de esto, ¿no? Siempre decimos nuestro leitmotiv es un poco pequeñas historias, grandes explicaciones, ¿no? Ir a los sitios donde pasan las cosas, que también en los medios de comunicación muchas veces se habla de periodismo internacional y no se va a los sitios donde está pasando, se Curioso. hacen noticias y crónicas desde las redacciones, porque no hay tiempo ni dinero, según, Claro. ¿no?, te cuentan. Y nosotros vamos siempre donde estamos, o muchos colaboradores están currando allí años y años, y luego lo contamos de manera reposada, ¿no? Entonces, pues es como estas pequeñas historias que encontramos cuando vamos y grandes explicaciones son estas que ayudan a intentar que la persona que nos lee, nos mira, nos escucha, porque ahora hacemos ya podcast, hacemos todo. Sí, lo he visto, está eh, guay, está guay. Sí, con los podcasts, la verdad es que, bueno, ya llevan 4 o 5 temporadas y también mucha gente se informa y le gusta conocer el mundo a través del podcast, ¿no? Bueno, con todos estos lenguajes lo que intentamos es básicamente esto, ¿no? Intentar contar el mundo en el que vivimos de una manera reposada, ¿no? Eso Que yo creo está... que el reposar es importante. Sí, porque 140 caracteres es demasiado poco. Yo Bueno, ahora son 280, creo. mira, si Uy. estoy anticuado, que ni me he dado cuenta. No sé si lo han cortado otra vez. Vete a saber, no lo sé. Oye, un colega que es profe de la universidad aquí de Tarragona, de comunicación, él es periodista e historiador y tal. El otro día le dije, el Jan, le dije, oye, voy a entrevistar a una compi mía bueno, vamos a charlar con una compi mía de clase y tal, que es periodista y hace mogollón de cosas y él siempre está muy metido en todo. O sea, el tío, no sé. Y dice, hostia, 5W, espérate. Y empezó a mirar, en 2 segundos tal, dijo, hostia,
joder, hablan de... Ahora no me acuerdo qué fue, pero entró en la de esto de la revista y dijo, hostia, mira, pues esto es interesante, nadie habla de esto ahora ya. Que eso me ha molado porque es una cosa de las que has dicho, ¿no? No necesita que... Tú le has dicho breaking news, yo le llamo fast food. Es decir, cuando algo es 280 caracteres, no, ¡pam! Ya está, ya lo tienes. No, tío, o sea, espérate un poco. Y me dijo, hostia, le puedes hacer una pregunta si quieres. Yo no le dije que quería que me dijera una pregunta, pero él me la dijo porque le salen los cojones, es así el chaval, ¿vale? Y me dice, pregúntale cómo puede hacer, porque él es profe de universidad y además también es profesor cínico, de estos que mola tener, ¿sabes? Dice, pregúntale cómo puede ser que monetice no la revista en sí, que ya vio que teníais socios y tal, sino esta vida de fotoreportaje y tal. Dice, porque es muy difícil, me comentó. ¿Es tan difícil o lo hacen creer que es tan difícil desde las teles y desde los diarios más clasicotes? No, es difícil, es difícil. De hecho, 5W nosotros no teníamos claro que fuera bien. De hecho, yo parte de mis ingresos yo en 5W hago de editora gráfica, que quiere Ujú. decir, como me dicen todos, que elijo los cromos, que básicamente es preocuparte porque el contenido gráfico también informe, ¿no? Y aporte algo, no sean manchas en una pantalla. Em, y 5W es parte de mis ingresos, pero sí que es difícil vivir como fotoperiodista freelance, ¿no? O sea, ir a los sitios o no ir a ningún lado, aquí mismo, pero buscar tus historias e intentar venderlas a medios porque está muy mal pagado. O sea, el otro día hablábamos con unos periodistas y me decían que por crónicas grandes medios pagan 40, 80 euros. Por crónicas que estás en Marruecos o Ya, igual ya, donde ya. sea, ¿no? Que el billete Entonces, te cuesta más, ya. sí, entonces lo que pasa es que yo también intento ser muy optimista con eso, ¿no? Yo he podido salir adelante, yo y muchísima gente que Ujú. publica en 5W vive del fotoreporterismo, del fotoperiodismo, y yo creo que hay como que diversificar, ¿no? La figura esta del fotoperiodista clásico, ¿no? O como yo que sé, quién es, Robert Capa o yo que Mm. sé, o ahora Natchway o Lindsay Adario, ¿no? Que publican en 1000 medios y que, bueno, esto es muy complicado aquí, más en este país, pero sí que si te centras en los temas, hay becas que puedas conseguir, luego hay miles de sitios donde puedes difundir. Ahora, los medios ya no son la fuente de financiación de los fotoperiodistas, eh, son una parte, pero hay exposiciones, hay actividades, hay ciclos, hay muchas cosas y de hecho muchos de nosotros también damos clases, somos formadores porque Claro. es como otra manera, ¿no? O sea, pero yo creo que pasa un poco en todas las profesiones así que son muy vocacionales, ¿no? Decías Ujú. al principio que curras de tu hobby, entonces, bueno, hay que buscar mil maneras para, para llegar a final de mes Sí, sí, sí. y, y yo siempre a los alumnos yo les digo, si crees en lo que haces, vas a encontrar la manera. Yo he tenido, no hace tanto que doy clases, pero hace 7 o 8 años que doy clases. Yo tengo alumnos que ya están, no todos, es verdad que es muy difícil, pero los que han creído en historias que han hecho y han perseguido, están viviendo de esto también. Evidentemente, Ya. algunos han tenido que salir de España, porque el Porque será más... fotoperiodismo está mucho Claro. mejor pagado. En Está mucho general, mejor. yo creo que casi cualquier trabajo está mejor pagado fuera de España. Sí, Es una cosa que tenemos aquí, es lo que dicen, no, pero tú tienes sol. Hijo de puta, pero el sol no se come, ¿sabes? Es una... bueno, pero eh, sienta muy bien, ¿eh? Yo no sé si no, a tanto. mí no me da mucho, la verdad. Me pongo rojo como un pimiento. ¿Qué te iba a decir? ¿Escribiste o has escrito un libro que se llama El compromiso de la fotografía que he estado haciendo? Que yo no soy periodista, pero sé que hay una cosa que tienes que stalkear mucho al que al que vas a hacer la entrevista para poder preguntarle cosas, ¿vale? Y he visto que se llama El compromiso de la fotografía, que escribes con Juan Carlos Tomasi. Y la primera frase que me he encontrado, que ahora colgaré la página de la tienda, la primera frase que me he encontrado es una frase tuya que dice, no sé si una imagen vale más que 1000 palabras, pero sí sé que las imágenes deben generar más de 1000 preguntas. Me ha parecido muy chula. ¿Cómo salió estas conversaciones, no? Porque son conversaciones al final, el texto. Sí, esto, no sé si tengo más aquí, no creo.
Es una, o sea, en 5W, aparte online, publicamos 2 veces al año en papel Ujú, y una de los libritos que publicamos son conversaciones entre periodistas o fotoperiodistas, en este caso, de diferentes, bueno, somos los dos periodistas también, pero de diferentes generaciones, ¿no? Entonces, Juan Carlos Tomasi, de hecho, es mi padre profesional, ¿no? O sea, cuando yo entré en Médicos Sin Fronteras, que entré muy joven, con 21 años, estaba Tomasi, que tenía casi 50, y para mí se convirtió en, bueno, ahora es un gran amigo, ¿no? Pero ujú. era como la persona que me guió un poco al principio, ¿no? Un mentor, ¿no? Y Un mentor. sí, una especie de mentor sin querer serlo, porque él tiene muy poco de esto, ¿no? Que a veces los mentores o maestros están como perseguidos por un halo de majestad, Sí. de majestuosidad. Él no, él es un tío muy normal, bueno, y me lo hizo muy fácil y con él aprendí un montón y me ha hecho mucha ilusión hacer este libro ahora, ¿no? Porque ha sido como recordar todo y cómo él ve el fotoperiodismo y cómo lo veo yo y la profesión y tal. Y la frase, básicamente, es lo que viene a decir esta frase, ¿no? Que se habla mucho también del fotoperiodismo está muerto porque todo el mundo lleva una cámara en el bolsillo, porque ahora ya no tiene sentido. Bueno, primero, la primera respuesta que damos muchos fotógrafos es, tú tienes cuántos bolígrafos tienes en tu casa o cuántos teclados tienes en tu casa y cuántos libros, o sea, ¿eres escritor para eso? No, pues fotógrafos lo mismo, ¿no? Lo mismo. Entonces, sí que es verdad que yo creo que hay un momento, hubo un momento en que solo llegar a un sitio y la guerra de Vietnam, ¿no? Esas imágenes que no se habían visto nunca, es igual si eran malas, buenas, no sé qué, era una cosa que no se había visto nunca, entonces ya por sí solas hablaban, pero ahora que estamos sobrecargados de imágenes, creo que sí que hay que darle una vuelta un poco más, ¿no? A cómo hacemos las historias en imágenes. Y por eso yo creo que las buenas historias son aquellas que tú ves la imagen y te va quedando ahí un pozo y la vuelves a recordar y empiezas a preguntarte cosas y te dan ganas de seguir informándote de un tema y te vuelve la imagen a la cabeza. Esas son las buenas imágenes, ¿no? Y de ahí este juego con No, la pero cita. sí, pero me ha parecido curioso, bueno, más que curioso, me ha parecido una frase evocadora por eso, porque sí que es verdad, hay una cosa que he nombrado antes y no sé si lo hemos acabado de hablar, es el hecho de que bueno, sí, lo hemos hablado con lo del clickbait, que las imágenes que vosotros colgáis o las fotos tuyas y tal, o sea, yo lo veía y decía, hostia, no es lo que yo estoy acostumbrado a ver de este estilo, ¿no? De lugares donde hay un conflicto armado, de lugares donde hay una crisis humanitaria brutal, ¿no? No sé, son fotografías humanas desde los dos puntos de vista, ¿sabes? O sea, no solo el que está haciendo la foto, porque yo entiendo lo impactante de la imagen de una patera a la que le están disparando. Yo entiendo que eso es impactante, ¿vale? Y puedo entender, depende de qué discurso, que es hasta necesario que alguien la vea para que entienda que eso está ocurriendo, ¿vale? Pero vuestras imágenes no son suaves, pero no son amarillistas. Y eso está guay, porque enroca un poco con lo que has dicho de que te tiene que dar a pensar, ¿no? A mí una imagen de algo muy brutal, lo único que me da que pensar es, joder, qué mierda que eso pase. Sin embargo, una imagen como las que ponéis vosotros, que no deja de ser brutales, pero como más, no sé si me estoy explicando, como más suave, no sé, me daba que pensar ese tipo de fotografías al menos. Son imágenes como todo lo que hacemos, ¿no? Un poco más reposadas, o sea, em, claro que se habla mucho también de, es necesario hacer estas imágenes. Cuando tú te encuentras en el Mediterráneo una embarcación con gente muerta dentro, aunque lo hayamos visto muchas veces, hay que seguir recordándolo, ¿no? Entonces, evidentemente, sin enseñar, respetando la intimidad de todos, pero hay que enseñar que en el Mediterráneo sigue muriendo gente con una imagen explícita, ¿no? Y a quien le duela esa imagen, lo siento mucho, pero es que esto está pasando aquí al lado, ¿no? Pero solo hablar de lo que pasa en el Mediterráneo con esa imagen reiteradamente todo el rato deja de tener efectividad. Entonces, hay que saber también en qué momento estás publicando, ¿no? Mucha gente ha visto imágenes del Mediterráneo con gente muerta en las embarcaciones. Hay que seguir haciendo esas imágenes, pero hay que, yo qué sé, por ejemplo, yo ahora estoy como intentando empezar, bueno, sobre todo primero buscando el dinero para empezar un proyecto, donde se hable de
¿qué pasa con todos esos desaparecidos en el Mediterráneo? Sus familiares no les han podido enterrar, no saben dónde están. Muchos familiares tienen esperanza de que hayan llegado a Europa y no les hayan comunicado, pero piensan que siguen vivos. Entonces, ¿quién se preocupa de esos muertos, no? Entonces estoy empezando un proyecto de cómo se buscan a los familiares, cómo llegan los cuerpos una vez llegan a Marruecos o a Turquía, bueno, como Aylan Kurdi, se habló mucho de Aylan Kurdi, pues llegan miles de Aylan Kurdis Claro. al año. Entonces, es un proyecto donde reflexionemos sobre qué significa morir en el Mediterráneo, porque hablamos de cifras, porque cada uno de los muertos del Mediterráneo tiene una familia que le espera en Europa o que está en el país de origen, ¿no? Es muy Entonces, duro, es bueno, muy duro. hay que ir un poco más allá, ¿no? De esta imagen impactante que yo creo que funciona y que a veces hay que hacerla, pero no es suficiente. Sí, yo creo que también. Lo que pasa es que es lo que tú dices, llega amortiguada al final. O sea, se genera de tantas veces que las hemos visto, ¿no? Playas con cadáveres, tal. Joder. O sea, al final la ves y dices, joder. Y ya está, te quedas ahí. O sea, te quedas en el joder. Si eres una persona que más o menos pues tiene corazón, ¿no? Pues dices, cabrón en Dios, qué horrible. Y ya está. Si no, si te quedas ahí, yo creo que el problema seguirá existiendo. Oye, no te quiero robar mucho más tiempo y porque como hemos dicho al principio, pues tienes una niña de 7 años y hay 7 meses. Y bueno, pues es una niña de 7 meses, es lo que hay. Te aguantas. Pues dos preguntas así para acabar, que siempre hago a los entrevistados y a las entrevistadas. Una de ellas es chorra y la otra es más chorra aún. Mira, ¿con qué persona que sale en tus fotos te irías de fiesta? Esto lo he ido haciendo a todos los que han venido. Pasa que, claro, cada uno con lo suyo. ¿Qué persona me iría de fiesta? Con las Pues, que has, de las que salen en tus fotos. pero no la tendrás, la foto da igual, cuento la historia. Sí, claro. Vale. Es bueno, o sea, con muchos, porque tengo que decirte que Elige uno, joder. No, 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 pero digo que en el Mediterráneo, cuando, claro, rescatan a la gente, vemos esas imágenes del dramatismo, pero luego se montan ahí unos normal. fiestones, pero cantan, bailan, ¿no? Hombre, Y están me iría felices, con joder. todos esos. Claro. Pero entrevisté, bueno, cuando me lo preguntas de quién, y el primero que me ha venido a la mente es un chico que entrevistamos en Sudán del Sur, que se llamaba John, que era, bueno, un tipo que Sudán del Sur, bueno, tiene una guerra civil, él estaba en un campo de desplazados y me pareció un tipo, hablaba inglés, bueno, en Sudán del Sur mucha gente habla inglés, pero muchos no, y él hablaba inglés perfecto y era un tipo que era inimaginable, yo me sentí un poco mal de pensar eso, pero un tío súper culto, conocía grupos musicales europeos que yo no tengo ni idea de quiénes son, y dije, pero ¿cómo un tío en Sudán del Sur, en un campo de desplazados en la guerra civil, me puede estar hablando de esto, ¿no? O sea, que si tendría que elegir a uno para traer Sería aquí ese. de fiesta, sería este seguro. Porque Perfecto. buena música escucharía No, seguro. desde luego, sí. Y música que no has escuchado nunca, según parece también. O sea, Nunca. que la hostia. Sí, es alucinante, ¿eh? Eso, mira, eso me queda con ganas de hacerte alguna preguntilla de más. De las cosas. De las cosas bonitas, ¿no? Que habrás visto, que habrás vivido. La última pregunta. ¿Dónde irías si pudieras viajar a cualquier momento y lugar y sacar una foto? O sea, rollo, una foto. Es decir, un momento súper, yo qué sé, algo que te dices, hostia, ojalá hubiese estado ahí, ojalá hubiese vivido yo en esa época y en esa época hubiese, yo qué sé, yo siempre digo, cuando murió César, ¿no? Ese momento de los locos gritando por las calles de Roma ensangrentados, viva la República, y dices, ¿dónde va el tarao este, no? Pues eso me hubiese molado estar presente. Tú, una foto, Es que vuelvo de Afganistán, entonces, claro, es donde muy, sea. ¿no? Ahora mismo, pues, claro, volver al Afganistán de antes de toda la guerra, ¿no? El Afganistán que se está hablando, ¿no? De ver chicas con minifalda en las calles de Kabul, pues ahora mismo es lo que me encantaría ir para atrás, fotografiarlo y que volviese a ser realidad, ¿no? Ahí es donde iría seguro. Y como momento histórico que me hubiese encantado fotografiar, pero porque es el primer momento que recuerdo, que hablábamos al principio, es la caída del puente de Mostar. Mm. Bueno, sí, es algo
que de pequeños tampoco teníamos muy claro qué cojones estaba pasando, pero sabíamos que había movida gorda allí. Sí, eso me lo encuentro con gente en la tienda que es bastante más joven que yo. Y cuando hablamos de depende de qué cosas, Bosnia o incluso ETA. O sea, cosas que han sido súper importantes en nuestro imaginario desde peques. Claro, ellos lo han vivido como con mucho tiempo después, ¿sabes? Como muy de refilón, muy de esto, ¿no? Y sí que lo de Bosnia es verdad. O sea, dices Bosnia y se te despierta algo dentro. Es como, hostia, nen. Bueno, Hubo... yo ahora tengo alumnos que, claro, yo no era consciente de eso, pero que no vieron caer las Torres Gemelas. Claro, claro. Yo hablo de esto en clase y saben un poco, sí, pero no lo vieron. Digo, madre mía, Sí, sí, claro. sí. Yo te digo una cosa, mi cuñada nació 5 días después. Pues Te, mira, te quedas así y haces, la madre que me parió, pero ¿qué le pasa a la gente, tío? Pero sí, sí, estamos ahí, estamos en ese punto. Oye, Ana, pues ha sido un placer, ha sido súper guay, me ha molado mogollón. igualmente, bueno, Gracias a todos y todas los que habéis estado por ahí en el chat preguntando y luego esto, si no te importa, lo subiré a YouTube, ya te pasaré el enlace y claro, sí, así, sí, porque hay mucha gente que no lo puede ver el día en directo, entonces luego lo ven y tal. perfecto. Y dicen en el chat que me acabo de hacer viejo de golpe, dice uno en el chat. Pues claro. Es lo que Es pasa, es lo lo que que pasa. tienes. Es lo que tienes. Tranquilo, hijo, el tiempo lo cura todo, le dice otro. Bueno, ahí van. Ya van a lo suyo. Vale, Ana, pues oye, Bueno, muchas un gracias. placer. Muchas gracias también a ti. Nos vemos a ver si en una cena o algo. A ver, yo estoy atento. Yo estoy atento. Intentaré estar más atento al Facebook, porque va a ser la forma Sí, sí. de encajarlo todo. Bueno, un abrazo. Venga, Ana, chao. Chao.